Patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Comunicación con las Víctimas del Conflicto, un informe especial en el que trataremos temas de su interés. Saludo a mis compañeras de la mesa de trabajo que me acompañan, Oriana Pinto, Luz Morales y Laura Restrepo. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. El día de hoy será una tarde llena de invitados y de temas de gran interés. Así es, una tarde muy agradable. Claro que sí, compañeras. Vamos a comenzar nuestra edición especial con un interrogante. ¿Qué deficiencias presenta la propuesta de la Ley 1448 de 2011 desde una perspectiva muy crítica según los planteamientos de la memoria colectiva? Oriana, para comenzar vamos a brindar el concepto de memoria colectiva consagrada en la Escuela de Chicago. Entonces, sin más preámbulo, Laura, cuéntanos, ¿qué es la memoria colectiva? Claro que sí, Luz. La memoria colectiva hace referencia a los recuerdos y memorias que atesoran y destacan la sociedad en su conjunto. En sus estudios habla de la existencia de una memoria individual que está relacionada directamente a la memoria de grupo, encontrándose siempre en constantes cambios. Así es, Laura, como lo dices, la memoria es siempre social. Lo indica el hecho de que el recuerdo solo emerge en relación con personas, grupos, lugares, incluso con palabras. Así, el marco social de la memoria se determina a partir de estudiar los procesos sociales de memorización colectiva, que se componen de combinaciones de imágenes, ideas, conceptos y hasta representaciones. Sí, Oriana. Adicionalmente es importante mencionar que la memoria colectiva es compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad. La memoria colectiva está relacionada con fenómenos de la opinión pública. Compañeras, muchas gracias por la información, pero ahora me parece importante hablar sobre la Ley de Víctimas de las FARC, Ley 1448 de 2011, para terminar de contextualizar un poco el tema. Luz, cuéntanos con tus palabras de qué nos habla esta ley. Paola, este tema tiene mucha tela que cortar. Efectivamente, la presente ley tiene un objeto: establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo de que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Qué buena información, Luz. Creo que con esta explicación ya les queda un poco más claro a los oyentes de lo que estamos hablando. Es decir, que al analizar la memoria colectiva de una comunidad sirve para desarrollar una narrativa de las razones que posibilitaron el surgimiento y la evolución de los sucesos. Ahora les contaremos de nuestro primer invitado. Pues quiero presentarles a Dubán Araque Acosta, estudiante de Comunicación Social aquí en la Uniminuto, no identificado como víctima, aunque tuvo que vivirla, pero no quiso ser reconocido ni representado como tal. Entonces, cuéntanos, ¿por qué no te consideras como víctima, Dubán, teniendo en cuenta que sí vivieron en riesgo en el municipio? Y además de eso, ¿cómo fue tu vida cerca de las FARC, mientras que viviste en el municipio de Gachetá, en la vereda de Sueva? Realmente, pues si vamos a ver, todos somos víctimas del conflicto, todos los millones de colombianos que habitamos este bello territorio somos víctimas del conflicto. De manera directa o indirecta hemos sido víctimas, al igual que hemos sido en ocasiones culpables de ese mismo conflicto. Pero pues yo lo que digo es lo siguiente: a diferencia de otras personas, se me dio la oportunidad de salir de ese lugar, ¿sí?, de esa bella población, y poder seguir un poco mi vida como lo planeaba, como lo quería mi familia. Sí, claro, vivimos épocas horrorosas en medio del conflicto, en medio de la guerra, pero igualmente hemos podido seguir la vida o hemos podido seguir con nuestros proyectos. Igualmente esto no quiere decir que no seamos como tal víctimas. Como lo digo, todos los colombianos hemos sido víctimas de manera directa o indirecta, ¿sí? Desde el señor que vende los dulces en la calle hasta los grandes empresarios, hemos sido víctimas de este conflicto, ¿sí?
En cuanto a eso, pues también el de pronto no tomar tanto este papel de víctima, pues me llevó también a entender un poco más y a poder dar la paz, por decirlo así, perdonar, pero no olvidar. En cuanto a mis vivencias en medio del conflicto allá en la región del Guayo, pues desde muy pequeño recuerdo que mis primeros programas eran enfocados o los que yo veía, los que transmitían en aquel tiempo y de los que me llamaban mucho la atención eran programas que llevaban un alto contenido del conflicto que se vivía en nuestro país. Había un programa que, si mal ya no recuerdo, se llamaba Hombres de Honor, donde mostraban esa confrontación entre el ejército y la guerrilla. Igualmente, igualmente lo otro es, desde que también recuerdo, yo tenía que unos 7 años cuando comencé a entender o a vivir mejor lo que era un grupo, a ver, un grupo militar, un grupo guerrillero, ¿sí? Pero en ese momento como tal no sabía diferenciar mucho. Poco a poco ya los helicópteros nos llamaban mucho la atención. En nuestra infancia se vivió mucho así, en medio de ver los militares así con sus armas y escondernos de que la guerrilla pasara, porque pues en aquel tiempo mis abuelos los hacían ver era como hombres malos, pero no entendíamos mucho, o sea, en ese momento yo no entendía mucho lo del conflicto, pero pues poco a poco ya con el pasar de los años comenzamos a vivir más, el tener que ya realmente lo que le digo, escondernos, salir de nuestros lugares de estudio hasta en la misma finca, evitando de que fuéramos atacados por uno u otro grupo armado que habitaban allí la zona. Duván, quisiera realizarle una última pregunta. ¿Qué piensa acerca de la Ley de Víctimas 1448 del 2011 y qué deficiencias cree que tiene? Bueno, pues como tal, esta ley, bueno, entre tantas cosas es algo bueno, ¿sí? Por primera vez se ve una ley donde se busque no solo la reparación económica de las víctimas, sino también social. Pero siento que aún falta demasiado, ya que faltan muchas cosas por contar, muchas personas por pagar, y no lo puedo decir tampoco en cabeza de un grupo de víctimas, pero sí como un colombiano, como una persona más, como ustedes, como el de la calle, como la persona de este país, que pues de una u otra manera uno fue víctima y que uno lo único que espera es que esas personas que de manera directa o indirecta estuvieron en el conflicto armado pues tengan una pena, ya sea pues de diferente forma como lo plantea ahorita la nueva jurisdicción especial para la paz, o nomás también con que aclaren hechos que para muchas familias todavía siguen esperando esas declaraciones. Duván, nos estabas contando que tú sigues los procesos que manejan como tal las FARC en cuanto a las charlas que hacen y esto. ¿Cómo fue que te empezaste a involucrar con estas cosas? Bueno, independientemente de que el conflicto que yo viví desde pequeño fue entre las FARC y el Estado, después de tanto tiempo de vivir estas cosas, ¿sí? Y de pronto un poco siendo, o bueno, mejor, caminando contra la corriente a lo que muchos piensan, he tenido la oportunidad de dialogar con diferentes cabecillas de las FARC o miembros actualmente de su partido político, ¿sí? Comandantes, hasta con el mismo Timochenko, donde no es un modo de reclamo, porque pues igualmente hay que entender como colombiano, hay que entender también las circunstancias de este conflicto, pero sí me llevó a preguntar el por qué en medio de sus situaciones, de sus hechos de guerra, teníamos que vernos incluidos o estar en la mitad la población civil y más la población un poco olvidada, los estudiantes, los niños, las personas de la tercera edad, pero igualmente
Esto también es una enseñanza para estos procesos que estamos viviendo en nuestro país, y es el perdón. El perdón, pero tampoco el olvido. Y puede ser que en este momento, en mi corazón o en mi alma haya ese perdón frente a esos grupos armados, pero igualmente se sigue esperando no solo por parte de las FARC, sino también por parte de otros grupos y personas que sabemos que están involucradas en este conflicto, pues de que hagan una reparación a las víctimas. Duván, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan amena. Muchos no saben que las víctimas no solo fueron por parte de grupos paramilitares, sino también por parte del gobierno. Las víctimas han hecho distintas marchas para poder ser conocidas y que así se tengan en cuenta. A continuación escucharemos varios audios donde se evidencia su voluntad a ser escuchados. Las víctimas de crímenes de Estado existimos en Colombia, en el conflicto que tenemos hace 40 años. Muchas de las víctimas que hay, de los desaparecidos, de los asesinados, de los torturados, han sido torturados, desaparecidos y asesinados por el mismo Estado colombiano. Y por eso nos paramos con las fotos que ustedes ven en muchas de las personas que están acá a nuestro alrededor. Nos paramos con sus recuerdos, con sus luchas, a contarle al mundo y contarle a todos los colombianos que esto está pasando. Hoy rechazamos la política de seguridad democrática, rechazamos que los países nacionalmente, internacionalmente le den plata al gobierno para que siga asesinando al pueblo colombiano. No queremos más tanques de guerra, no queremos bases militares gringas en nuestro país, no queremos más ejército ni más armas. Sostenemos que la política de seguridad democrática ha generado más asesinatos, más desapariciones, más desplazamiento, que es mentira que ha generado seguridad en Colombia. No puede ser cierto que haya seguridad cuando a enero del 2010 la Fiscalía General de la Nación adelanta 2.000 investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Se mantiene la proporción de 3 de cada 5 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos o colombianas. En el año 2009, 40 perdieron la vida. Esto indica que 2.721 sindicalistas han sido asesinados desde 1986. Soy una de las madres de los falsos positivos de Soacha y pues represento, ¿no? Llevamos una lucha con el Estado, las madres de Soacha, para demostrar de que nuestros hijos no eran ningunos subversivos. Bueno, chicas, ya hemos escuchado los audios y sabemos que hay víctimas por parte y parte. Entonces hablemos un poco más a manera personal y reflexionemos un poco sobre el tema. Cuéntanos, Laura, ¿qué opinas sobre la propuesta de ley 1448 del 2011? Pues Paola, pienso que esta ley se debería respetar y que todas las víctimas, ya sean directas e indirectas, sean reconocidas por parte del gobierno para así darles como un respeto a ellas. También me parece muy importante que, digamos, los agresores también digan la verdad para que puedan tener calma a familias que pasaron por esta situación. Pues sí, Laura, hay que reflexionar sobre este hecho en el que a veces nosotros mismos juzgamos quién es víctima. Acabamos de escuchar a nuestro compañero Duván, quien, a pesar de que nosotros, porque hemos conversado y que después de haberlo escuchado, dijimos que es una víctima, él no se considera como víctima. Y si él no se considera como víctima, ¿por qué nosotros tenemos que verlo de esa manera? Entonces es como que, así como queremos que el Estado o el gobierno reflexione y de verdad tome las riendas del asunto y le responda a estas personas con las que se comprometió, queremos que también, o nosotros también tenemos que reflexionar un poco y pensar que, bueno, es un tema que es delicado y que de repente no quieren seguir tocando ese tema y quieren simplemente pasar la página y que no quieren seguir siendo tachados como víctimas y olvidarlo. Y simplemente ayudar a la reinserción a la sociedad de todas estas personas, agresores o víctimas, porque de repente los agresores en su mayoría también son víctimas. Entonces hay que aceptar un poquito esta inclusión. Sí, es verdad, estamos en un país que no olvida y no perdona. Por eso no tenemos derecho a juzgar y a escoger quién es víctima o victimario. Lo importante es que hacen parte de una sociedad. Importante que el gobierno cumpla con los compromisos y restauraciones hacia las víctimas, para que ellas puedan tener una paz, una tranquilidad y un futuro y una esperanza de seguir adelante.
Sí, Luz, así es. Es importante tener en cuenta que hay muchos compromisos que no se han respetado y son las víctimas quienes sufren con este incumplimiento. Oyentes, muchas gracias por escuchar este informe especial. Adicional a mis compañeras, pienso que es significativo enfatizar en la importancia de estos temas para que desde la perspectiva de cada uno pueda existir una Colombia más justa. Nuevamente, muchas gracias a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes por escucharnos. Feliz semana. A su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Tú no puedes comprar